En esta lección vamos a hablar de los mecanismos tridimensionales, muchísimo más espectaculares. Mirad este libro. Esto es un mecanismo en V, ¿vale? Que son los más tradicionales. En V lo que tiene es varias solapas, ¿vale? Que se agarran unas con otras. Esta es una combinación de V y 3D. Lo más significativo es que necesitan muchísima más técnica y un control muchísimo mayor del papel. Evidentemente son mucho más espectaculares y también son más complicados. Ahora vamos a hacer unos mecanismos, tenéis vosotros también de ejemplo, pero voy a hacer uno con vosotros para que veáis cómo funciona. Vamos a hacer un triángulo, lo mismo que antes, hay que cortar y hendir donde tenéis las partes azules. Yo ya lo he hecho para ir avanzando trabajo. Las piezas en blanco ahí me suponen un quebradero de cabeza muchísimo mayor que si están impresas, porque no sabes cuál es la parte de adelante y cuál es la parte de atrás. Lo que hago es apuntármelo, ¿vale? He ido marcando dónde va cada cosa para no perderme. Vais a ver que os va a resultar muchísimo más fácil hacer el libro con gráfica que hacerlo en blanco. Si no, os vais a tener que poner puntos de referencia. Vamos a empezar pegando. Vamos a montar la figura sola y luego ya la vamos a unir con la base. Una de las cosas más importantes para que las piezas funcionen, que os lo voy a decir 1000 vez, es montarlas cerradas. ¿Por qué? Porque si tú la quieres montar abierta, te va a quedar perfecto, pero si has hecho el hendido un poco torcido, la vas a forzar y cuando esta abre se va a rajar. Entonces siempre lo más importante es hacer bien los hendidos y montarlas cerradas. ¿Que se te desvía un poco? Pues no pasa nada. Lo que queremos es que la pieza funcione, no que esté perfectamente por donde va el hendido, ¿vale? Porque depende de cómo la hayas cortado y cómo la hayas hecho. Pues ahora ya vemos que nos funciona cerrado, que es lo importante. Y ahora vamos a plantearnos las piezas. Normalmente lo que se hace es hacer un lado con un agujero, ¿vale? Con una raja donde metes una de las pestañas y en el otro lado no se hace. No se hace porque si cuando doblas la raja está desplazada, lo que va a hacer es que te va a romper la figura. Entonces normalmente se deja una pestaña y una raja que es la que aguanta todo el peso. Pero si has hecho un poco torcido el hendido, si haces otra raja ya no te va a entrar bien y entonces se te va a romper. Entonces, como os decía, lo más importante es que con las figuras cerradas, ¿vale? Peguéis. Siempre sin forzar, o sea, tenéis que ir, lo que os esté pidiendo el hendido es lo que tenéis que hacer. La plagadera os podéis ayudar. También es muy importante que aplanéis los hendidos. Mientras mejor esté la figura ahora, mejor nos va a funcionar. Nunca la montéis abierta porque a lo mejor se os ha desplazado, entonces siempre cerradas, ¿vale? Porque, ¿no veis? A lo mejor yo no la he pegado recta del todo, pero no pasa nada. Lo que queremos es que no se raje cuando la abramos. Y ahora, lo que os he dicho, siempre con la pieza cerrada. Sabemos que encaja perfectamente aquí. Cerramos y ahora vamos a ver si funciona. Pues sí, lo hemos hecho bien. Pues ahora que vemos que nos funciona esta figura, vamos a hacer una con empujador. Si os habéis dado cuenta, esto funciona por la energía que está generando el ángulo con el otro, ¿vale? Pero hay figuras tridimensionales que necesitan un empujador porque a lo mejor tienen mucha altura o porque necesitan más rigidez. Entonces vamos a limpiar un poco esto, que si no, vamos a ir poniendo todo fatal.
y vamos a pasar a hacer una figura cilíndrica, ¿vale? Son un poco complicadas, pero yo creo que he planificado bien los planos. Como os decía antes, lo más importante, hacer bien los hendidos del centro son importantísimos y que ya nos vaya funcionando antes de pegar. Si nos han quedado torcidos no pasa nada, pero lo tenemos apretado. A ver. El empujador tiene que tener más cuerpo que la figura, ¿vale? Entonces lo que hemos hecho es doblarlo, lo que os comentaba en la otra lección, que o bien se empastan papeles o se pueden doblar, pero necesitamos el doble de fuerza para poder levantar la figura. Lo que vamos a hacer ahora es darle el doble de densidad al empujador, por eso lo hemos hecho con hendido, ya que necesitamos más fuerza para empujar que la que tiene la figura, claro. Ya tenemos el empujador bien hecho. Es muy importante hacer bien los empujadores y que hagan bien el doblez, porque así cuando tiramos la energía ya sabe dónde tiene que ir. Y a ver, vamos a hacer la pieza, que hacemos lo mismo. Vamos a hacer los hendidos bien. Como veis, este es un papel que aja muy poco, ¿vale? Lo que os hablaba de los papeles OSE. Los vamos a dejar para luego ver hacia qué lado los vamos a poner. Y ahora hacemos lo mismo, ¿vale? Con la figura cerrada y bien hendida, pegamos. Decía, si no, os ayudáis. Y lo doblamos. Ahora vamos a ver que la figura nos funciona ella sola. Esto le tenéis que reforzar un poco. A ver, se nos engancha un poquillo. Hay que forzarla un poco. Depende cómo le hayamos hecho el hendido y el corte, pues nos va a funcionar mejor o peor. Súper importante esto, darles forma, ¿vale? Y más a una figura que es geométrica. Como veis, la fibra del papel va para acá. Y nos tiene que funcionar suelta, ¿vale? Si no haces este juego, luego es complicadísimo que la hoja tire. Entonces, tenemos este lado y vamos a colocar aquí el empujador. Yo me he hecho antes una marca de dónde iba, porque si os dais cuenta, con la energía de un lado y de otro, la figura se abriría, pero no se levantaría la tapa. Entonces, por eso tiene que llevar un empujador. A ver si la pego bien a la primera, que se quede recto. Y ahora probamos la figura y vemos que el empujador ya hace su función, ¿vale?
Entonces ahora ya lo tenemos que colocar en la hoja. Tenemos que colocar esto en el ángulo. Entonces ya sabemos cómo va la figura. A ver. Tenemos como antes, en un lado vamos a meterlo por la raja y en el otro lo vamos a pegar donde nos cuadre, ¿vale? Por si se nos ha torcido. Os recomiendo siempre hacerlo así. Entonces le vamos a poner cinta aquí. Y también las pestañas muchas veces las doblo para un lado o para el otro, dependiendo cómo haya hecho el corte. Entonces suelo ponerle la cinta después para no tener que rectificar, ¿vale? Eso es un poco lo que vosotros veáis. En cuanto empecéis a montar piezas os vais a dar cuenta de lo que necesitáis. Este va aquí y este aquí. Entonces vamos a hacer lo que vamos a hacer todo el rato, lo que siempre os digo, montar la pieza cerrada. Esto es súper importante, lo más recta que podáis. En este caso la pestaña me va mejor para aquí, que es lo que os decía, que podéis esperaros, porque hay veces que dependiendo cómo hayáis hecho el hueco, os va mejor para un lado o os va para el otro. Y como nunca los vais a hacer iguales, es mejor no precipitarse. El bisturí lo uso para levantar. La cinta es un poco pejiguera para levantarla porque si no, no se pega al otro lado. Entonces el bisturí os puede ayudar mucho. O una aguja para poder levantarlo. Y aquí, súper importante, hacer bien el corte. Y aquí lo veis, yo no he forzado la pieza, yo ya he pegado la otra y lo que voy a hacer es pegar. Si hubiera hecho otra raja aquí, hubiera tenido ya que forzarla. Entonces esto va así. Esto es súper importante porque esta pieza va a hacer presión para que esta no se levante. Entonces la pieza nos va a quedar muchísimo más sólida. Es una pieza complicada. A lo mejor a la primera no sale bien, ¿vale? Pero como tenéis los ejemplos que os podéis descargar, yo os animaría a que la hagáis y la hagáis varias veces. Y ahora vamos a seguir el mismo proceso. Intentad colocarlo sin forzar, recto, eso sí. Vamos a ver que funciona. Lo de siempre, si veis que no podéis, os ayudáis con el bisturí si no podéis levantarlo. Y vamos a ver ahora si conseguimos que funcione. Vamos a hacer lo mismo. Sin forzarla, vemos que funciona perfectamente. Hay que ser un poco limpio con la cinta de carrocero esta, con la cinta doble cara. Y ahora sí, vamos a ver si nuestro mecanismo va bien. Perfecto. Bueno, y ahora que sabemos hacer mecanismos bidimensionales y tridimensionales, bueno, también tenéis muchísimos ejemplos en libros que se añaden palos, trozos de acetato o papeles añadidos. Y os voy a enseñar a hacer un plegado que a mí me gusta mucho porque os sirve también de ángulos para hacer este tipo de figuras o simplemente él solo es muy vistoso, que es un plegado cartográfico, es el que se ha hecho siempre en los mapas. Y os puede ayudar mucho para crear algo que dé bastante dimensión. Eso sí, tenéis que coger un papel muchísimo más fino, ¿vale? No vale una cartulina tan gorda. Os animo a probar con folios directamente y luego podéis iros hasta 100 gramos más o menos dependiendo de la densidad. Vamos a empezar. Ahora vamos a meter los pliegues para adentro. Vamos a hacer una especie de barquito. El papel tiene que ser fino porque si fuera muy gordo esto es un infierno. También se puede hacer, tienes que hacer muy bien los hendidos, pero es mucho mejor hacerlo con un papel con poco gramaje o poco calibre.
Estoy haciendo velos hendidos como siempre. Y volvemos a meter los ángulos estos que hemos hecho antes. Cuanto mejor lo marquéis, más fácil va a ser, luego mejor va a funcionar. Ahora los volvemos a marcar un poco con la mano, para que no se tuerzan. Ahí. Vamos a marcarlos bien. Os vais a dar cuenta de lo importante es hacer bien los hendidos para que todo fluya y funcione bien. Ya lo tenéis aquí. Y esto ya. Y funciona perfectamente. Lo bueno que tiene es que podéis utilizar estos ángulos para meter figuras geométricas en ellos o también ángulos. Y ahora que ya sabéis hacer todo tipo de mecanismos y habéis trasteado con el PDF, vamos a pasar a la siguiente lección, que es la fase de producción.